Ok, buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos entonces abarcando el tercer encuentro sincrónico de nuestra asignatura Administración por Procesos. Bueno, no, como siempre, preguntarles cómo les ha ido con la plataforma, con los trabajos. Me disculpan, no he podido empezar a revisar los trabajos de esta semana, que creo que tenemos el foro, ¿cierto? Pero he estado muy ocupada, aspiro entonces mañana y el jueves empezar entonces a darle trámite al trabajo, pero igual no, quiero preguntarles cómo les ha ido antes de adentrarnos al tema como tal. Ok, sí, por acá dice Johan, el foro es el que tenemos pendiente. Sí, no, con la ayuda de Dios lo que les digo, mañana, jueves, estaré entonces empezando a revisar, listo, pero igual pues ya sabemos que esta semana no pasa, saben que soy juiciosa. No sé si de pronto tengan alguna duda con el trabajo de ahorita. Ustedes se están coordinando para los trabajos en grupo, ¿cierto? Del último trabajo, entonces también pues como recordarles que no lo echen en saco roto, que lo tengan pendiente, la conformación de los grupos, aunque la gran mayoría pues ya le ha dado pues como trámite a ese aspecto, ¿cierto? Listo. Bueno, no. Entonces, bueno, si respecto a eso, pues no hay como duditas. Bueno, empecemos con el tema como tal. Hoy tenemos entonces la evaluación de los procesos. Este es un tema bien interesante, ya que se da, digamos, a partir de qué seguimiento y medición de qué aspectos, entonces, de todos los procesos destinados o determinados en algún momento desde la planeación de la organización, ¿cierto? Hablamos en algún momento que, bueno, como tal, los procesos no se pueden definir, no se pueden ejecutar y mucho menos, pues, desarrollar si desde la planeación no se tienen, digamos, unos conceptos bien estipulados y demarcados, ¿sí? Además, ojo, porque hay algo bien interesante. Las organizaciones, pues generalmente están compuestas por muchas actividades, ¿cierto? Pero a veces esas actividades entonces están, digamos, como desligadas o no están tan ligadas a unos aspectos principales o a unas columnas vertebrales. Entonces, indudablemente cuando hablamos de proceso, pues tendremos que hablar de qué puntualmente, ¿cierto? Entonces, si hablamos de producción y todos los procesos que pueden estar inmersos en la producción, no estamos hablando que producción sea un solo proceso, ¿sí? Pueden estar inmersos varios procesos, que alineados a la producción, que otros procesos, entonces, administrativos, contables, de cartera, ¿sí? De distribución, probablemente entonces estarán inmersos. Entonces, desde allí también entonces se van de cierta forma delineando, delimitando, entonces las columnas, lo que les decía ahorita, la columna vertebral o procesos principales de las organizaciones y pues también cómo a partir de allí se miden entonces las diferentes actividades que harán parte de dichos procesos, ¿cierto? Entonces, me dicen que este seguimiento y control se da a partir de qué? De utilizar un establecimiento de indicadores. Muy interesante este aspecto, porque a ver, de acuerdo a lo que hemos visto por allá en la unidad, ¿qué será un indicador? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué se les ocurre? Listo, por acá me dicen, es una manera de medir algo, unidad de medida, bueno, medir algo específico, ¿cierto? Entonces, ojo, unas variables con respecto a, digamos, cómo se deberían comportar o cuál debería ser su delineamiento en términos de la organización, ¿cierto? Entonces, muy interesante este aspecto de unidad de medida. Entonces, hablamos de unos tipos de indicadores como tal. Ojo, obviamente, todos los indicadores pues son supremamente importantes, sin embargo, habrán que mencionar
antes de mencionar los tipos, que habrán algunos indicadores cualitativos y habrán algunos indicadores cuantitativos. O si bien, de cierta forma, queremos que en su gran mayoría sean cuantitativos, porque, ojo, pues cuando yo puedo cuantificar algo, tengo en mayor medida cómo, cómo analizarlo, cómo estudiarlo frente a otras situaciones. También entonces tendrá que existir esa parte cualitativa de estudio o análisis como tal del dato o del entorno o de las variables de dicho indicador, ¿cierto? Entonces, miren, de cierta forma aquí hay algo importante y de hecho por allá creo que tienen una asignatura, si no la han visto, que es análisis de decisiones cualitativas y cuantitativas. Esas, digamos, esas metodologías me permiten valerme de herramientas o metodologías para poder hacer, digamos, este tipo de evaluaciones, ¿cierto? Entonces, ahora sí, podemos venir a los tipos. Cada uno de ellos podrá evaluarse desde lo quali y desde lo quanti, ¿cierto? Sin embargo, lo que ahorita les comentaba, probablemente como partida de la medida yo quiera hacerlo desde lo cuantitativo, pero también deba tener eh, una luz, un componente cualitativo que corresponda a una explicación, a una profundidad de la situación como tal. Entonces, bueno, cuando hablamos desde la perspectiva del cliente, pues bueno, el nombre lo dice, ¿cierto? El cliente. Sin embargo, el cliente tiene muchas perspectivas, ¿sí? ¿Qué se les ocurre con respecto a los indicadores? ¿Cómo puedo medir a mis clientes? ¿En términos de qué? Porque, ojo, son muchas variables y, de cierta forma, en su gran mayoría muy importantes. ¿Qué se les ocurre? Listo, por las compras que realiza. Entonces, cuando yo voy a cuantificar ese cliente, probablemente no lo haga desde las compras, sino desde qué, desde las ventas, ¿cierto? ¿Cuánto estoy vendiendo en los diferentes periodos? Esas casi que una de las primeras perspectivas que yo hago, pero no, tranquila Karen, de cierta forma las compras sí tienen un componente interesante y es que yo de entrada o mi componente de entrada sean las ventas, claro, porque es que, ojo, casi que yo ni siquiera tengo que determinar un indicador, está determinado en mis estados financieros, específicamente en el estado de resultados. Entonces yo de entrada desde su resultado, pues yo ya le voy colocando una lupita, ¿cierto? Sin embargo, detrás de esas ventas, entonces habrán unas especificidades en términos de cómo se realizaron dichas ventas. Entonces, ahí sí entra esa palabra compra, ¿cierto? Entonces, ¿qué será lo que más le llama la atención al consumidor para comprarme? Porque realmente lo hace, ¿sí? ¿En qué momentos existe, digamos, una recompra? Es decir, entonces esos consumidores me compran de forma muy constante o forma muy esporádica, ¿sí? Ojo, obviamente va a radicar de acuerdo también lo que sea mi producto. Sin embargo, va a ser importante para mí hacer esa caracterización de mi cliente, ¿sí? Entonces, miren, allá de entrada teníamos la variable cuantitativa, las ventas, pero cuando queremos entrar en profundidad, saber por qué la magnitud de esas ventas en términos de la perspectiva del consumidor, entonces ya entra uno a cualificar esas decisiones de compra, ¿sí? Entonces, ojo, muy importante cuando yo determino eso. ¿Por qué? Porque entonces yo me puedo reestructurar internamente para pues adecuarme a las condiciones o los requerimientos de mi cliente como tal, ¿cierto? Entonces también de ahí radica esa importancia. Mm, ¿Qué otros aspectos? Y miren, solamente empezamos por las ventas, pero miren todo el aspecto, todo el análisis que desde allí yo puedo empezar a hacer a esos consumidores o a esos clientes, ¿cierto? A ver, aparte entonces de las ventas o del aspecto de su interés de comprar y cómo lo hace, ¿qué otra cosa quisiera yo medir entonces de mis clientes?
Por acá nos dice el compañero Johan, los días de cartera, súper importantes. Entonces, ojo, antes de los días de cartera, hay una variable importante. Ah, bueno, por aquí dice Karen, antes de hablar de ella, devoluciones de mi producto. Sí, interesante, ir a hacer una cuantificación de, pues primero, cuánto es y segundo, por qué se hace, ¿cierto? Entonces, miren, cuanti quali. Es importante saberlo. Desde los días de cartera, entonces hay un concepto antes de los días de cartera que nos interesa mucho y es entonces esas ventas, va alineado a las ventas, es cómo se hacen, cómo se están haciendo. Entonces, ¿se están haciendo a crédito o de contado? ¿Sí? Bueno, si se están haciendo de contado, pues bueno, ese no tiene mayor incidencia. Pero si son a crédito, entonces aquí viene esta particularidad, ¿cierto? Los días de cartera. Entonces, mi consumidor, ¿cada cuánto está pagando? ¿Y por qué? Entonces, bueno, son sus condiciones de vida, de salario, su estrato, su nivel socioeconómico, ¿sí? Entonces, ¿qué cualidades probablemente puede tener ese consumidor para pagar de una u otra manera, ¿cierto? Entonces, miren que allí también se enfocan cosas bien interesantes con respecto a la forma de pago, ¿sí? Y bueno, y por ende hoy en día existen eh, unas variables bien interesantes y empezando pues por las tarjetas de crédito, ¿cierto? Casi que nos las están involucrando todo el tiempo y ahí se tiene entonces casi que esa tentación para estar comprando de forma constante, ¿sí? Entonces miren, ojo, en toda esa cualificación de mi cliente o de mi consumidor también estará entonces, recordemos que no necesariamente todo el mercado será mi mercado, entonces de todo ese mercado, ¿cuál probablemente es, o es puntual a mi producto, ¿cierto? Y cuáles podrían llegar a ser. Entonces es bien interesante desde esa perspectiva. Bueno, probablemente por allá no habrán otras, pero esas son las que se me ocurren de momento. Ojo, en cuanto a eso, entonces por allá, no sé si ya vieron análisis financiero, pero entonces tenemos las ventas, los indicadores que atañen a las ventas como tal, rotación de cartera en veces y en días, y la forma como se realizan. Entonces, miren, no solamente en términos de un solo dato, sino que habrán indicadores que ya están dados. Ojo, acá también hay algo y es que los indicadores o ya están determinados para la organización o yo los puedo crear. Listo, eso es otra cosa. Sin embargo, pues la gran mayoría de indicadores ya están dados, ¿cierto? No tengo que inventármelos, pero sí los debo adecuar al deber ser de mi organización. Vamos entonces al siguiente, en términos de crecimiento. Este crecimiento también involucra diferentes aspectos de la organización. Sin embargo, cuando uno le hablan de crecimiento, ¿qué se nos viene a la cabeza inmediatamente? ¿Qué se les ocurre? Listo, muy interesante. Por aquí me dicen expansión de una línea de marca, ventas en unidades y valores, aumento de las ventas, ¿cierto? Entonces, listo, ese crecimiento siempre va a estar alineado a más, ¿cierto? Más, pero ¿más de qué? Entonces yo tengo que definir también en esa medida cómo va a estar identificado el crecimiento para mí, ¿cierto? Y en diferentes momentos históricos, porque ojo, probablemente habrá momentos donde ese crecimiento va a estar determinado por una expansión, ¿cierto? Entonces vamos a expandirnos hacia otros mercados con los mismos productos o productos diferentes, ¿sí? Cuando generalmente existen ese tipo de proyectos en las organizaciones, puede que las ventas y más profundo todavía la rentabilidad se vea un poquito afectada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque casi que todo lo que está rentando se está yendo para el proyecto puntualmente. Sin embargo, ese tipo de inversiones, de adquisiciones, de proyectos, pues en efecto se hacen pues para esperar que impacten pues indudablemente en las ventas, ¿cierto?
Entonces, ojo, miren, muy importante también ese crecimiento, pues a lo que va alineado. A pesar de que sea en proyectos, en productos que de cierta forma van a involucrar un, una inversión en recursos, va a ser con el fin de que esa inversión pues sea recuperada en un momento determinado hacia futuro, ¿cierto? Y obviamente pues no vamos a esperar que sean 20, 30 años, sino que, bueno, tampoco se va a esperar en 2 meses, pero que sí sean en tiempos considerables, pues para que la empresa no afecte considerablemente su liquidez. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, entonces, ese aumento de las ventas es muy importante, casi siempre es esperado, ¿sí? Casi siempre es esperado, pero hay que mencionarlo y que ese crecimiento, ojalá vaya alineado al rendimiento de utilidades, ¿sí? A la rentabilidad, porque ojo, esto es lo otro. Ese aumento de las ventas o crecimiento en ventas no me asegura un crecimiento en rentabilidad, ¿sí? Entonces, miren, eso también suele ser engañoso, porque cuando uno ve que las ventas aumentan, pues claro, uno se pone feliz de entrada, pero si no hay un análisis más allá de esas ventas, es decir, ya terminando mi estado de resultados, que es la utilidad neta, entonces es donde uno realmente no se da cuenta si ese aumento en las ventas sí implicó aumento de la rentabilidad. Entonces, ojo, ese crecimiento eh, debe tener un seguimiento cuidadoso, primero pues de los proyectos, ¿cierto? En los que nos estamos involucrando pues para en efecto aumentar las ventas o llegar a nuevos mercados, pero también que ese aumento en las ventas pues en efecto implique aumento de la rentabilidad, ¿cierto? Entonces no nos podemos desligar de eso. Siempre tienen que estar unidos. Por ende, de hecho voy a hablar de esos dos casi que de forma conjunta, porque para que se dé ese crecimiento, de cierta forma, yo debo mencionar o debo acoger estos dos conceptos de eficiencia y efectividad que tenemos aquí, o eficacia. Esta efectividad puede asociarse mucho a eficacia. Entonces, ojo, cuando hablamos de estas dos, eficiencia y eficacia o efectividad, ¿qué podremos estar haciendo en la empresa? Cuando decimos debemos ser eficientes eh, y eficaces. A ver, ¿qué me dicen? Y indudablemente, estos dos conceptos van así de la mano con el concepto de crecimiento. Listo, por acá nos dicen los compañeros, no malgastar los recursos. Muy bien, ¿qué más? Hacer las cosas bien hechas y en los tiempos establecidos, nos dice otra compañera. Ojo, muy interesante, porque entonces, bueno, tenemos que la eficiencia va muy enfocado, determinada en el uso de los recursos, ¿cierto? Generalmente en hacer más con menos, suele decirse, ¿cierto? Pero bueno, no digamos más con menos, pero al menos sí de que la utilización de esos recursos sea en, o se apliquen en el efecto, pues que esté destinado, ¿cierto? Que cumpla esa función y que sea efectivo, ¿sí? Como tal en términos del tiempo, en los tiempos establecidos. Entonces, que yo tenga una buena utilización de los recursos, cumpliendo con las metas o objetivos que se tienen, pero en unos tiempos determinados, ¿cierto? Entonces, miren, esas dos tienen que ir de la mano. Por acá nos dice el compañero Johan, no hacer extras. Claro, entonces miren, si yo en efecto bueno, tengo buena utilización de los recursos, pero no estoy cumpliendo con los tiempos, entonces ese crecimiento se me va quedando rezagado, porque ojo, y hay algo muy particular, así uno no lo evidencie, digamos, de forma tan directa, el tiempo es dinero, ¿cierto? Entonces, si yo me demoro más en un proyecto, me demoro más en la producción, eso va a implicar mayores recursos en términos de espacio, de utilización de la energía, de las personas, ¿cierto? Entonces, eso, a fin de cuentas,
implica que yo sí gaste más, ¿cierto? Entonces, ojo, porque no lo estoy aplicando en los momentos determinados. Hay algo también muy particular, y es que ese aspecto de eficiencia y eficacia en términos de los recursos y los tiempos también tienen que ser muy efectivos y muy bien medidos en términos de los indicadores, porque yo tampoco puedo hacerme el de la vista gorda en definir tiempos muy apretados donde casi de entrada yo sé que no los vamos a cumplir, ¿sí? Entonces, miren muchachos, acá también debemos ser, sinceramente, muy neutrales y muy estratégicos para poder definir qué será esa eficiencia y esa eficacia para mí. Hay algo muy particular también, y es que uno, en términos de estos dos conceptos, suele analizarse, evaluarse mucho con otras empresas, con otros negocios. Y si bien eso es importante, porque de hecho lo es, yo también debo determinar, digamos, las cualidades o las especificidades de mi organización puntualmente, porque pese a que yo trabaje en la misma industria, en el mismo sector que otra organización con la que yo me esté comparando, puede que mi empresa tenga particularidades distintas en términos de los procesos internos y externos, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, yo tengo que ser, ojo, muy realista, ¿sí? Porque es que, venga, muchachos, esto también es lo interesante desde los indicadores. Entonces, yo tengo que tener indicadores, sí, pero debo ser también realista en términos de los resultados de dichos indicadores y hasta qué punto me puedo exigir, ¿sí? Cuando hablamos entonces, ahora sí, podemos hablar de todo junto, eficiencia, eficacia, crecimiento. Entonces, uno puede hablar de indicadores como, como la rentabilidad, ¿cierto? Entonces, la rentabilidad en términos de los activos. Aquí volvemos entonces a los activos que son adquiridos para la realización de productos o servicios de mi organización, ¿cierto? Y qué tanto esos activos o la contratación de ese personal o ese espacio que se tiene destinado para hacer dicho producto, pues sí está siendo eficiente en términos de para qué está dado o para qué está determinado, ¿sí? Entonces es bien importante. Cuando hablamos de eficiencia, también debemos hablar indudablemente de los recursos y de dónde salen para hacer esos proyectos, para hacer esas inversiones, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de dónde salen los recursos, eh, cuando hablamos de ese tipo de recursos, pues indudablemente será el económico, ¿cierto? Entonces, cuando queremos hacer un proyecto, ¿de dónde sale el dinero? ¿O dónde podría salir? Listo, por aquí dicen de los inversionistas. Muy bien, ¿quién más? Me falta al menos otro. Listo, por allá dice una compañera de la rentabilidad, válido. Resulta que por allá desde las utilidades de la organización, yo siempre debo mantener una reserva, ¿sí? Entonces las reservas también están destinadas para eso, aunque ojo, no se pueden gastar al 100%, siempre debe tener, tenerse un porcentaje como tal. Listo, porcentaje de rentabilidad, claro, válido. Ojo, me falta una importantísima. A ver, área de investigación y desarrollo, importante, pero esa sí que me cuesta. Ojo, cuando generalmente vamos listo, por allí me dice la compañera, debe tener un presupuesto, claro, muy válido. Sin embargo, yo debo, pues para tener ese presupuesto para proyectos como tal, debo tener una viabilidad desde muchas perspectivas para poder sostener, digamos, ese proyecto, ¿sí? Porque no solamente será desde la rentabilidad, puede que no sea tanta, puede que los socios no aporten tanto. Por aquí nos dice uno de los compañeros, venta de activos que ya no se usan. Esa es súper importante, súper interesante y generalmente no son como tan
tan estudiados por las organizaciones y debería ser una de las principales. Listo, ¿cuál me faltará? Ojo, el endeudamiento, listo, las entidades financieras. Entonces, generalmente cuando se hacen proyectos muy grandes en las organizaciones, se suelen utilizar recursos desde las dos perspectivas, ¿cierto? Los recursos propios, ya sea desde la venta de activos, desde las rentabilidades acumuladas, desde las reservas o desde aportes adicionales de los socios para esos efectos, pero también se van a tocar la puerta pues, de las entidades financieras para tampoco sacrificar completamente los recursos propios. Entonces, miren, también esa eficiencia va determinada de cómo se hace esa equivalencia, ¿cierto? ¿Qué tanto de recursos propios y qué tanto entonces de entidades financieras, con qué tanto podemos cumplir? Eso es eficiencia de los recursos, no solamente los míos, sino los ajenos. Entonces es bien importante. Miren, todos estos conceptos en términos de cómo son medidos, pues me llevan obviamente a un aprendizaje. Eso indudablemente viene con los indicadores y es que como bien les decía ahorita, yo tengo que ser muy estratégico, pero también muy realista. Y en ese orden de ideas, pues yo voy haciendo un aprendizaje constante de lo que es mi organización y lo que les decía ahorita y en efectos de qué tanto me puedo exigir en unos momentos determinados o no. Miren, todo también va a depender, como les explicaba ahorita, desde el análisis quanti y quali, también de unas condiciones determinadas del entorno, ¿sí? Entonces yo también debo entender eso, yo también debo aprender de eso, que no todos los momentos son los mismos. Probablemente, si no son los mismos, los ingresos o las ventas no van a ser las mismas. ¿Cierto? Entonces también cómo van a estar las condiciones en diferentes momentos históricos y de esa forma yo también puedo determinar, pues, bueno, qué tan bueno o qué tan malo podrá ser el resultado de dicho indicador, ¿sí? Entonces, es bien interesante. Miren, estos, como por mencionar algunos de los indicadores que están determinados dentro de las empresas, pero tenemos muchos. Y ojo, tantos como procesos, como actividades tengamos, ¿cierto? Y ojo, y como objetivos o metas, porque es que ese es otro. Aquí me faltó ese. Miren, por ejemplo, hay una metodología bien interesante que se llama el Balance Scorecard, que me permite identificar todo el aspecto estratégico de la empresa y a partir de allí generar unos indicadores para poder delimitar o cuantificar, pues en diferentes momentos, pues si en efecto yo estoy cumpliendo con la visión, con la misión y con los objetivos estratégicos que se delimitaron en un momento puntual, ¿cierto? Obviamente ellos se van actualizando, pero ¿cómo los voy actualizando si no me mido? Entonces esa metodología permitirá pues evaluar cómo está mi curso de acción, ¿cierto? Entonces, nada chicos, esto era a grandes rasgos lo que les quería pues como mencionar hoy. No sé si tengan algo que agregar o alguna duda en particular. Bueno, por aquí dicen que no. No, chicos, nada, muchas gracias entonces por conectarse. Espero pues que, bueno, haya sido provechoso este ratico. Ya saben que si tienen cualquier duda o inquietud con respecto al trabajo, pues no duden en hacerlo a través de la plataforma o del correo electrónico. Listo, bueno, chicos, que tengan una feliz noche y muchas gracias nuevamente por conectarse.